Honestamente, yo quiero expresar mi gratitud por todos los que ustedes han venido, porque ha sido un deleite para mí de estar con ustedes. Yo veo que sus corazones están muy abiertos para recibir la palabra del Señor, y esto me da mucho gozo. Entiendo que no ha sido un tema fácil, porque es un libro, Clase, Ezequiel es un libro muy apocalíptico, que hay muchas opiniones, diferentes ideas que nos cuesta pasar y entender, pero gracias que yo veo que sus corazones han estado abiertos para recibir al Señor. Como yo le dije, que si yo digo cosas que son nuevas para usted o no están de acuerdo, en vez de tirarlos al suelo, yo dije, póngalo en su bodega. Póngalo en un lugar donde guarden las cosas, que más adelante tal vez el Señor irá mostrando más de este libro, y tal vez será útil en su vida y su ministerio. Entonces, como dije, es importante que podamos, no en pocas horas que tenemos aquí en estos 3 días, pero espero que haya dado un sentir de estudiar esto. Pues tienen lo que yo estoy dando y el libro del texto que tienen, y mi deseo es que puedan, con lo que yo estoy dando, el libro del texto, que puede ir estudiando más y más para mirar lo que Dios tiene para nosotros, porque es un libro de los últimos días. Ahora, yo quiero decir, y lo que voy a decir va seguramente causar problemas con algunos, y aún tal vez podría dar mala fama al instituto. Pero al estudiar el libro, el templo de Ezequiel, el libro de Ezequiel, es obvio que el rapto no viene mañana. Aunque muchos pastores dicen que estamos esperando el rapto, cualquier momento va a suceder, pero hay muchas cosas que no han cumplido en la palabra de Dios, que nos muestra que el rapto no va a venir mañana. Todas las cosas tienen que pasar por su orden, conforme la palabra del Señor. Ahora, ya los primeros 2 días hemos estado mirando el libro de Ezequiel, los primeros 39 capítulos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 40 hasta el capítulo 48, donde vemos el templo de Ezequiel. Y es importante que podamos entender lo que está escrito allá. Ahora, en capítulo 40, los versículos 1 al 4, vamos a leer esto, que dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, si usted recuerda, él está profetizando cuando comenzó el libro en el año 5 después del cautiverio que fue llevado a Babilonia. Ahora ya está en el año 25. Al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino la palabra de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Entonces, recuerda, él está en Babilonia, el río Quebar, pero en visiones Dios lo llevó a la tierra de Israel. Me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur.
me llevó ahí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Entonces nos muestra, y vamos a estar mirando esto porque son detalles muy importantes cuando estamos estudiando el templo de Ezequiel. Pues esta visión que el profeta recibe es un anunciamiento de una revelación muy, muy importante. Él recibió una visión de Dios concerniente a un templo literal. Y esto vamos a pensarlo más, pero fue un templo literal. Esto es además confirmado en capítulo 43 de Ezequiel, versículo 18, donde la palabra dice, en el día en que sea hecho. Entonces, muestra que ese templo va a ser un templo literal, como él se refiere, en el día en que sea hecho. El templo de Ezequiel trata del reino milenial de Cristo sobre la tierra. El número 1000 habla de milenio. Somos llamados a ser santos mileniales. Somos llamados a gobernar y reinar con Cristo por 1000 años. Vamos a mirar estos dos versículos acá que tenemos, Isaías 24, el versículo 23, porque este templo que estamos mirando está hablando del milenio. Isaías 24, 23. La luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces, vea lo que dice, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Que esto está apuntando que el día llegará cuando ese templo será levantado, David estará reinando desde el templo y el Señor Jesucristo va a estar visitando, va a estar ahí no constantemente, pero va a estar visitando con el rey David desde Jerusalén. Y también Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6, donde la palabra nos habla de reinar con Jesús. Dice, bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, hay otras cosas en este versículo que vamos a volver a ver, pero lo que estoy mirando ahora que dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, eso es lo que Ezequiel está aparcando cuando vamos a este templo. Ahora, lo que usted tiene escrito allá en la pantalla que estamos mirando, es claro que el enemigo cree en el milenio. Si no lo creyera, no trataría de falsificarlo. Y todas las cosas que uno encuentra en la palabra de Dios, siempre Satanás trata de falsificarlo. Porque Hitler dijo que de una de las razones del Tercer Reich, o su imperio, era para levantar una gente que gobernaría y reinaría sobre la tierra por 1000 años. Entonces vemos que él trató de imitar esto. Ahora, hay otra doctrina que es falsa, que se llama milenismo. Es una enseñanza que dice que ya estamos en el milenio. Una doctrina falsa. Una señal para confirmar el hecho que no estamos en el milenio todavía es que Satanás no ha sido atado por 1000 años, como Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice, que después el milenio, él va a estar suelto. Cuando comience el milenio, Satanás estará atado, pero cuando termine el milenio, entonces él va a estar suelto. Prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces,
Eso va a pasar en el milenio. ¿Cómo podemos decir que ya estamos en el milenio hoy? Es imposible decir tal cosa porque si usted puede mostrarme que Satanás no funciona, no existe hoy día, me gustaría saber porque yo encuentro que hay muchas luchas en la vida contra el enemigo, contra Satanás. Ahora, cuando esta visión que el profeta ve, él ve diferentes cosas en esta visión. Y dice que su aspecto era de bronce. Y el bronce habla de juicio. Es algo conocido. Si usted estudia el tabernáculo de Moisés, encuentra la palabra bronce muchas veces. Y bronce siempre habla del juicio. Entonces, cuando este ser está en la puerta del templo de Ezequiel, está diciendo que si vamos a pasar esta puerta para entrar en el templo, que ya está hablando del milenio, tenemos que pasar el juicio contra el pecado en nuestras vidas. Y eso no es un solo día, representa una vida entera que rindamos a Dios para que Él pueda inspeccionar nuestras vidas y que Él puede traer juicio y podemos denunciar el pecado en nuestras vidas. Ahora, este ser humano tenía un cordel de lino en su mano que habla de las acciones justas. En Apocalipsis 19:8, la Biblia dice claramente que la esposa se haya preparado y se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos, que significa como Él nos va a inspeccionar, número 1, bronce contra el pecado, número 2, si somos vestidos de lino fino o hay acciones justas en nuestras vidas, vivencia diariamente donde estamos, que sea en la iglesia, que sea en la casa, que sea en el trabajo, que sea en la calle, por donde sea. Ahí Él va a estar escudriñando, inspeccionándonos si hay acciones justas en nuestras vidas. Ahora, también tenía una caña de medir que habla de revelar la verdad o rendir cuentas. La palabra, y eso es muy interesante la palabra rendir y sus derivados se encuentran 64 veces en los capítulos 40 a 48. ¿Por qué tantas veces usa la palabra medir? Porque este es un lugar, si vamos a entrar, cada área de nuestras vidas, cada parte de nuestra vida va a estar medida de Dios, no de los hombres, pero de Dios, si nos calificamos para poder reinar con el Señor Jesucristo los 1000 años. Y dice que estuvo a la puerta, que habla para poder entrar, tiene que pasar las medidas de Dios. Entonces, yo creo que pocos cristianos entienden esta verdad, que creen que ya somos salvos y ya todo está bien. Por supuesto, la salvación es el inicio de la vida con Dios. Pero ahí, mientras que vamos caminando con Dios, el Espíritu Santo va corrigiendo nuestras vidas, el Espíritu Santo va llevándonos para establecer una vida santa. Aunque yo sé que la sangre del Señor me entra en su santidad, pero yo tengo que vivir mi experiencia, esta santidad que el Señor me da. Entonces, muchos yo creo que no están seguros en este punto, que dice, bueno, la sangre cubre todo, no hay ningún problema. Estoy de acuerdo que la sangre cubre todo, pero ¿por qué el apóstol Pablo hablaba tanto de cristianos carnales? Entonces, no puede decirme que la sangre hace todo. Sí, por supuesto hace todo, pero tiene que llevarme en arrepentimiento todos los días de mi vida, donde mi vida, y vamos a mirar, está 100% santificado. Entonces, está en la puerta significa que voy a entrar. Si voy a estar en el milenio, yo tengo que pasar muchas inspecciones de Dios.
Ahora, aquí, hermano, se puede volver de nuevo de poner la foto del templo donde comenzamos. Ahora, el templo tiene muchas partes. Y aquí está, quiero decir, es el primer muro que... y hay otro, bueno, esta foto no está tan correcto que el otro que yo tenía, pero aquí hay un muro y aquí hay cámaras, pero entre el muro y las cámaras había un patio o digamos un atrio, se quiere decir, y pasando las cámaras había otro, aquí es el atrio exterior, el atrio interior, y aquí el templo en sí mismo, que hay muchos detalles que el libro de Ezequiel nos muestra. Aquí, digamos, para pensar, aquí es la puerta oriental, es la puerta donde salió la gloria de Dios en el capítulo 10 de Ezequiel. Pues no en este templo, porque es el templo del milenio, pero el templo que estaba en pie cuando Ezequiel había, el templo que es Salomón. Y la gloria de Dios salió de la puerta oriental, y ahí vamos a mirar que capítulo 43, la gloria va a entrar de nuevo en la puerta oriental. Y esta puerta solamente estaba abierta, no todos los días, pero ciertos días, y ahí entraba el rey David para morar. Esa es la morada de David durante el milenio. Y había una cosa que había ahí 6 cámaras que eran para guardas del templo. Cámaras para guardar quién iba a entrar en el templo. Ahora, este templo de Ezequiel es algo parecido con capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, porque en el capítulo 21 comienza a hablar de la esposa de Jesús, lo llaman de diferentes formas, habla como el tabernáculo de Dios con los hombres, habla que era el lugar, pero lo que quiero decir de esto es, en el mismo Apocalipsis hay puertas, y dice allá, vamos a tal vez mirar más tarde, pero a cada puerta en Apocalipsis 21 había un ángel a la puerta, hablando igual que acá, que Dios arregló que había 6 cámaras aquí enfrente de la puerta oriental para que podría guardar los que están entrando. Ahora, aquí, todo esto está en los capítulos que estamos mirando. Las cámaras de los sacerdotes y los cantantes. Y también adentro había también algunas cámaras, pero usted puede ver acá que porque los sacerdotes van a estar ministrando en este templo. Y había coros, etcétera, etcétera, que van a estar cantando. Entonces Dios preparó cámaras para ellos, y que están viviendo así, alrededor así, y adentro está el templo con el altar, habla de las mesas para los sacrificios, habla de diferentes detalles que vamos a estar mirando, algunas partes que son importantes. Entonces, hermanos, una cosa que quiero que veamos o entender en esto es que en la Biblia ha habido diferentes templos o santuarios. El primero fue el tabernáculo de Moisés. Y yo he enseñado el tabernáculo de Moisés muchas veces. Y hay un sinfín de detalles en el tabernáculo de Moisés que nos enseña muchas cosas de la vida cristiana y también de Dios. Después, el tabernáculo de David, que David levantó después del tabernáculo de Moisés, que también el tabernáculo de David tiene muchas cosas de importancia en nuestras vidas cristianas. Después, el templo de Salomón,
El templo de Salomón era muy, muy glorioso, muchos detalles, y ese templo de Salomón fue el templo que estaba en pie cuando Ezequiel está profetizando. Porque cuando uno mira Jeremías, el libro de Lamentaciones, el profeta está lamentando, llorando por la gran destrucción, no solo de la gente, porque muchos murieron, pero por la devastación de ese tremendo templo que hizo, pues fue designado por David, pero Salomón fue la persona que Dios lo usó para la construcción. Hermosísimo templo, lleno de oro y plata, etcétera, que cuando cayó, todo esto fue llevado a Babilonia. Ahora, después del templo de Salomón, en la historia, pasando 70 años en el cautiverio de Babilonia, Dios los libró a través de Darío, un rey pagano. Volvieron a Jerusalén y levantaron un nuevo templo, que cuando se terminó el templo lloraron porque no tenían nada, o solamente una parte de la gloria que había en el templo de Salomón, o lo que llamamos el templo de la restauración, que fue hecho a través de Esdras y Nehemías. Ahora, cuando Jesús murió, la Biblia dice que cuando el día que él murió, el velo en el templo se rasgó, que se refiere al templo de Herodes. Ese templo no fue ordenado en un sentido por Dios, pero el rey Herodes quiso levantar un templo, y entonces había muchas cosas ahí, y cuando Jesús murió, ese templo, ese velo en el templo se rompió. Ahora, después el templo de Herodes, y esto es muy importante donde vamos en la historia, en nuestras vidas, está la iglesia de Dios viviente, o nosotros. Y los creyentes del Nuevo Testamento deben ser el lugar de la morada de Dios, porque ahora, digamos, pasando del tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David, el templo de Salomón, el templo de restauración, que eran templos literales, ahora Dios ha llevado a nosotros que nosotros seamos literalmente el templo de Dios. Y cuando uno mira la gloria en esos primeros, digamos, tabernáculos y templos, hay tanta gloria que no podían ministrar los sacerdotes, que debe hablar a nuestras vidas la gloria que Dios desea que llevemos. Si esas glorias en el tabernáculo, el templo, etc., fue tan tremenda que los sacerdotes ni podían ministrar, debemos tener mucho entendimiento y cuidado cómo yo vivo mi vida, porque somos personas muy especiales, donde Dios ha designado de establecer su templo. Y tristemente muchas veces maltratamos el templo de Dios y dejamos cualquier clase de pecado vivir en nuestras vidas. Pero nosotros hoy día tenemos que entender, después de, por ejemplo, en la historia, el templo de Herodes, etc., nosotros somos el templo de Dios viviente. Quiero que leamos capítulo 6 de 2 de Corintios, donde habla de esto. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿A qué acuerdo hay entre el templo de Dios, nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dije, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando venimos en el camino hacia aquí en la mañana, yo mencioné al hermano Henry y la hermana Sandra en el carro, que mañana en los Estados Unidos celebran la marcha de vida, que comenzó muchos años atrás. Es una marcha organizada por cristianos y pastores, que comienza ahí en Washington y termina en la Corte Suprema ahí en Washington, como protesta contra la ley de aborto.
porque esa ley de aborto fue establecido cuántos años atrás, y desde ese entonces hasta la fecha han matado 60 millones de bebés. Y mañana es la marcha para la vida, que muestra aquí que estamos hablando cómo es. Mire, una cosa interesante, Ezequiel habló de derramar sangre entre los pecados del pueblo de Dios, aquí en su libro. Y tal vez nunca pensamos en estos hermanos, pero matando 60 millones de bebés, esos son como 8 veces más la población de Salvador. ¿Cómo es que Dios ve? Es un horrible pecado. Es un horrible pecado que nosotros establecemos años atrás, que hasta la fecha va caminando y los cristianos están tratando de derribar esa ley, pero hasta ahora no lo han podido. Pero estoy diciendo todo en esto que nosotros somos el templo de Dios y debemos aprender más y más de ver lo que somos. No importa hombre, mujer, niño, adulto, anciano, no importa. Somos el templo de Dios. Y además de esto, Él habita en nuestras vidas. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios. Entonces, si usted estudia la palabra de Dios y se da cuenta de la grandeza de Dios, todo lo que Dios es, bueno, la verdad es imposible para nosotros realmente captar todo lo que Dios es, su grandeza, etc. De ver que Él está en su vida. Él está en su vida, está en mi vida, si lo recibimos como nuestro Salvador. Que debe enseñarnos de respetar a Dios y respetar nuestros cuerpos. Porque aquí la palabra de Dios dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. También Pedro habló en 1 de Pedro capítulo 2 respecto a esto, en versículo 5, que nosotros somos una casa espiritual. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos una casa espiritual. Ahora estamos hablando de casa espiritual en este libro. Ahora, esta casa ya somos nosotros, hermanos. Si podamos entender esta verdad, porque esta verdad es tan importante, porque cuando Jesús viene para establecer su milenio, Él va a estar habitando en nosotros. Pues, ¿cuántos cristianos ya habrían muerto? Pero si ellos estaban viviendo una vida para calificarse en el milenio, ellos serán resucitados para reinar en el milenio con los que están vivos cuando Jesús viene. Pero como he estado hablando, tremendos requisitos para estar en ese templo para los judíos, y los gentiles no vamos a tener un templo literal como con ellos, pero estaremos a lo largo del mundo. Porque Dios va a establecer su reino no solo en Israel, eso será para los judíos. Ahí está el templo y la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué de nosotros? ¿Dónde estarán nosotros? Pues ellos, la promesa del Señor es, también van a poder reinar. Y eso será como nosotros estamos hoy día, nosotros estamos regados por todos lados del mundo. Y así Dios va a establecer su milenio en todo el mundo, usando los que han sido vencedores para estar reinando en diferentes partes del mundo. Entonces, hablando de esto,
ya somos la iglesia de Dios viviente. Ya cuando termina el templo de Israel, el templo de Dios, será levantado el templo de Ezequiel, que vamos a estar estudiando más. Pero ahí hay otra cosa que es muy importante entender en la luz de esto, que el profeta Daniel y también Pablo hablaba del anticristo, que el anticristo va a entrar en el templo. Ahora, no se refiere al templo de Ezequiel, ni cualquier otro templo. Es un templo que está en preparación ahora, que ya están preparando en Israel. Y cuando todavía no se ha levantado, pero hay muchas preparativas ya hechas. Por ejemplo, ya años han estado preparando las vestiduras, los vestimentos de los sacerdotes, como fueron en el tabernáculo de Moisés, etc. Ya están hechas estas vestiduras conforme fue designado durante el tabernáculo de Moisés. Y un logro muy importante que sucedió en este año, yo digo el año que pasó, el principio de este año que pasó, Israel logró por la ciencia y los genes de crear la vaca roja, porque la vaca roja es un animal de mucha importancia en cuanto a los sacrificios de los tiempos pasados, y ahora ya esta vaca está en Israel, porque han logrado a través de la ciencia y todo de hacer esto. Y otra cosa, que ese templo será levantado donde está digamos, ¿cómo se llama? Ayúdame, la mosca de los ¿cómo se dice? Mezquita, donde están los árabes hoy día en Jerusalén. Una parte pertenece a Dios y otra parte es la mezquita. Pero ahí es donde va a estar ese nuevo templo levantado. Y los que estudian, ahí es donde fue levantado también el templo de Salomón. Entonces hay muchos detalles que todavía van marchando, pero están cerca. Cuando esto comienza, cuando Israel comienza a construir su templo allá en Jerusalén, va a haber horribles cosas pasando con los árabes. Y también otra cosa que va a pasar es que esto significaría que van a partir la tierra de Israel. Ya años han estado tratando de hacer otro estado o país, Palestina. Hasta ahora no lo han hecho. Y es el punto principal cuando va a comenzar tremendas guerras, etc. Porque cuando hacen Palestina un estado o país, y con esto los árabes porque es la meta de los árabes, es empujar los israelitas en el mar. Lo han dicho, Arafat dijo desde el principio, años atrás, no estaremos satisfechos hasta que Israel no exista, vamos a empujarlo al mar Mediterráneo. Entonces todavía estamos esperando estas cosas. Un tremendo logro que pasó el año pasado es que ya la capital de Israel ya está en Jerusalén. Antes estuvo en Tel Aviv, pero ahora ya está en Jerusalén. Es otro tremendo logro que va en paso hasta que llevarnos al final, cuando muchas cosas van a suceder y habrá una enorme guerra, etc., y entraría el milenio. Entonces tenemos que estar muy abiertos, hermanos, mirando lo que pasa en nuestros días. Porque estamos en los días cuando está aconteciendo cosa tras cosa. Y es la razón que yo estoy diciendo que el rapto no va a suceder mañana. No va a suceder mañana porque hay cuantas cosas para cumplir todavía.
Ahora, voy a volver a nuestros apuntes que están allá en la pantalla. Hablando ya, el ángel está en la puerta. Dice el versículo 4, esa importante revelación que Dios da al pueblo de Dios. Dice 40, versículo 4, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos. Y esto es muy importante. Noten lo que Dios dice, mira con tus ojos, oye con sus oídos, pon tu corazón a todas las cosas que te muestra. Entonces Dios está diciendo, ponga atención. Y dice varias veces, porque Él va a manifestar y mostrarnos cosas súper importantes. Dice, mira con tus ojos, oye con tus oídos, pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrarás hasta ha sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Dice, cuenta todo lo que voy a mostrar, porque son detalles de mucha importancia. Con una idea que inspiraría a los judíos una confianza perdurable en la certeza de su restauración futura. Porque Ezequiel profetizó del valle de los huesos secos, las batallas de Gog y Magog, todo esto que habla de la destrucción de ellos. Pero ahora viene el Espíritu de Dios animándolos por mirar el templo de Ezequiel. Ellos van a entender que hay una restauración, que Dios no nos ha tirado al suelo y ya se acabó todo. No, hay una restauración. Ahora, pensando en eso, hermanos, hay una doctrina que es increíble cuántas iglesias o predicadores está hablando de, ayúdame, se me fue. Es la doctrina, la idea de esto, quizás me puede ayudar con el nombre de doctrina, que ya Israel no le importa a Dios, que Dios tomó su tiempo con Israel y ya no hay nada de importancia con Israel. Es mentira. Ok, ya me vino a la mente. Doctrina de reemplazamiento. Es que y hay muchas iglesias. Y hace un par de años un pastor amigo mío es un pastor mayor, y me hablaba que fue invitado para una conferencia donde estaba discutiendo la doctrina del reemplazamiento. Y ese hermano me habló que estaba tan sorprendido de cuántos pastores, estoy hablando de líderes de denominaciones, que ya están a favor de la doctrina del reemplazamiento, que ya Israel no tiene que ver nada con Dios, ahora es solo la iglesia gentil, que es una mentira, porque la Biblia marca por todo lo largo que Israel es como el guía de la historia. Lo que pasa en Israel pasa en la iglesia evangélica o pasa con el pueblo gentil, y jamás debemos echar fuera Israel, porque Israel cuenta mucho, y como aquí estamos diciendo, que siempre está apuntando a su restauración. Ahora, hablando de esto, como yo hice énfasis, pero quiero leer capítulo 47, versículo 6, donde Ezequiel fue mandado por Dios otra vez. Me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Ve, ¿has visto? Enfatizando, vea lo que estoy tratando de enseñarle a Ezequiel. Es algo de mucha importancia. Vea, ¿o has visto, hijo de hombre? Después que me hizo volver por la ribera del río. Entonces, Dios exhortando, mire con los ojos, oiga con sus oídos, pon su corazón en esas cosas. 41, versículo 17, dice esto: por encima de la puerta y hasta la casa de dentro, fuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas que muestra. Si usted ve este templo, medidas por todos lados,
Dios está mostrándonos, hay medidas que su pueblo tiene que cumplir. Y él decía, contar todo Israel. Ahora, también lo repitió en capítulo 43, 10 y 11 y 44, 5. Dios lo repitió, lo clarificó más. Yo repito, ¿por qué Dios habla tanto de esto? 44, 10 y 11. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel, esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miren el diseño de ella. Dios está diciendo, al mirar este templo, el propósito es que hay vergüenza en su corazón por el menosprecio que han tenido hacia Dios y hacia también el templo de Salomón, porque por dejar los babilonios destruir totalmente esto. Y si se avergonzaren de todo lo que ha hecho, hazlos entender el diseño de la casa. Mire, vean lo que está diciendo. Hazlos entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Yo les advierto, hermanos, usted puede decir, ¿qué significa esto? Es Antiguo Testamento, no sirve. Hermanos, aquí hay tantas cosas que Dios está tratando de enseñarnos, porque son cosas importantes, porque significa 1000 años de reinar con Jesús. ¿Cuántos años han vivido su vida? ¿Hay una persona aquí que ya tiene 100 años? No creo. Pero la vida en un sentido es poco larga, aunque es muy corto en la vista de Dios. Entonces, ¿cuántos años son 100 en comparación a 1000? Entonces, si nuestras vidas aquí llevamos mucha importancia 100 años. Yo estuve el año pasado en África, encontré una hermana de 114 años. Una hermana muy chispudo, porque todos los días iba al mercado, porque tiene un negocio en el mercado. 114 años va a su negocio. Pero, ¿qué son 114 años comparado a 1000? Nada. Por eso Dios dice, esto es muy importante, porque le doy el privilegio de reinar, disfrutar la vida con Dios por 1000 años, o si no, no va a hacerlo, va a estar en otra parte. No estoy hablando del infierno. Capítulo 44, versículo 5, me dijo, hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos, todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová. Fíjese, todas sus leyes, pon atención a las entradas de la casa, todas las salidas del santuario. ¿Qué eran una de las mayores quejas de Dios? Lo vimos ayer cuando vimos leyendo porciones de la palabra. Una de las mayores quejas de Dios es que no caminaron en sus leyes, no obedecían su palabra. Que yo hablé ayer, que es tan importante para calificarnos en esto, es obedecer la palabra de Dios. Y aquí otra vez en el templo de Ezequiel, vemos que Dios está diciendo otra vez, caminar en mis leyes. Entonces, ese templo es tan importante para el pueblo de Israel y también para el pueblo de Dios hoy día, porque parte de esto es para el pueblo judío, pero otra parte también es para el pueblo gentil. Ahí es donde estamos nosotros. Ahora, ¿qué muestra esto? Capítulo 43, versículo 12. Fíjese lo que dice 43, 12. Esta es la ley, oiga, esta es la ley. Para nosotros que no queremos leyes,
Olvide todo esto. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será ¿qué? Más que santo, santísimo. Y aquí, esta es la ley de la casa. ¿Por qué lo repite 2 veces? Está tratando de mostrar a los hermanos. La única forma de estar en esta casa, o mejor dicho, de estar en el milenio, es una vida santísima. Y para el pueblo gentil significa que yo mismo, en mi vida, hasta que Cristo comienza el milenio, yo tengo que estar viviendo esa ley de la santidad en mi vida. Todo en derredor será santísima. Ese templo estará construido según el patrón que Dios dio para revelar la hermosura de su santidad, que se encuentra un ejemplo, Salmo 110, versículo 3, que dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Cómo son nuestras manos? Jamás estoy juzgando, pero muy a menudo nuestras manos están sucias. Y como Ezequiel habló, y lo leímos mucho ayer, anteayer, las abominaciones, idolatrías, etcétera, que ellos tenían. Ahora, quiero hablar un poquito de las medidas que hay en el templo. Porque habla de una caña de medir. Capítulo 40, versículo 5. Y aquí un muro fuera de la casa. La caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de codo palmo menor. Midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Entonces tenía más o menos 2.70 metros, considerando que el codo haya sido de 45 centímetros, o mejor dicho, de aquí el codo de un varón o una persona hasta la punta de los dedos, más o menos 45 centímetros. Ahora, las medidas del templo son muy importantes porque ellos nos darán un mayor entendimiento de algunas calificaciones requeridas para ser los santos en el milenio. Leamos un versículo, 2 versículos en Apocalipsis capítulo 11, que siempre me ha llamado la atención bastante. Y fíjese lo que dice esto, Apocalipsis 11 comenzando con 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ahora, eso es Apocalipsis, no es Ezequiel, es Apocalipsis. Y me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Entonces, no, espere hermano, con el versículo. Pero, repito, ese es Apocalipsis. Y Dios está diciendo, medir el templo. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Somos el templo de Dios. Mide el templo y también el altar. Y esto vemos aquí en Apocalipsis, Ezequiel también. Porque en Apocalipsis dice de medir el templo y el altar, y los que adoran en ese altar. Ahora, próximo versículo. Pero el patio, y eso es lo que años yo he contemplado en este versículo. Yo no sé si tengo la respuesta, pero el versículo anterior dice mide el templo y el altar. Ahora dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos oirán la ciudad santa 42 meses. Ahora, honestamente yo no sé todo lo que está diciendo allá, pero una inquietud que les quiero dar es esto. Porque Dios dice, mide el templo
mide el altar, pero aquí no mida, digamos, el patio que está afuera. No mida el patio que está afuera. Cuando uno mira, hermano, usted puede poner la foto de nuevo del templo, por favor, que volver a poner la foto del templo. Ustedes han estudiado el tabernáculo de David, de Moisés y también de Salomón. Pero mirando esto, supongamos que esto fuera el tabernáculo de Moisés. Pues ahí en el tabernáculo de Moisés, hablando en el tabernáculo, ahí fue el lugar santísimo. Aquí el lugar santo. Y solamente una vez al año entraba en el lugar santísimo el sumo sacerdote. Solamente los sacerdotes entraron en el lugar santo. Y aquí es el atrio exterior, hablando del tabernáculo, el atrio exterior donde podían entrar cualquiera para ofrecer su sacrificio. Que significa que aquí hay muchísima gente, aquí hay mucho menos, y aquí solo uno. Entonces, pensando en esta manera, ¿por qué Dios dice, no mides, la palabra que usa, no mides el patio? No mides el patio. Una cosa que yo estoy seguro es que habrá tantos cristianos que no van a calificarse para reinar en el milenio, que no van a poder entrar en el templo de Ezequiel, que Dios dice, ni importa medirlo porque habrá tantos, ni los ponga atención de medirlos. Es parte de lo que yo creo que está en este versículo. Que muestra, hermanos, estamos hablando de cosa seria. Cuando dice Dios, no mira el atrio. Porque el atrio, usted ve en el lugar, digamos, el tabernáculo, solo adentro del tabernáculo está, pues, el lugar santo y el lugar santísimo. Y por fuera, la gente que llega. Que podamos entender, hermanos, la seriedad de lo que estamos hablando cuando estamos mirando ese templo de Ezequiel. Cuando vemos medidas en la palabra de Dios, es importante no cambiar los codos o cañas o las medidas de hoy día, porque se perderá el significado numérico del cual Dios quiso hablarnos. El hebreo y griego son los dos únicos idiomas en el mundo donde cada letra tiene un valor numérico asociado con ellos. Y es verdad esto. Los que han estudiado esto, cuando uno lee el hebreo, el griego, cada letra tiene un número que puede sacar, añadiendo los números, etc., el significado o lo que significa este versículo. El principio numérico se define como la forma como uno interpreta, explica un versículo o pasaje, al usar el significado que se encuentra en aquel número en las Escrituras. La medida nos da una mejor comprensión de las verdades espirituales o experiencias a que Dios quiere llevarnos. De la misma forma que verdades espirituales han sido desarrollados del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón y el templo de Ezequiel, no solo encontrará un cumplimiento literal en Israel. Y eso es lo que es muy importante. Y escúcheme, si no captamos nada de esos 3 días, que capte lo que voy a decir. Porque si salen y no capten este punto, ya yo lo considero tal vez tiempo perdido. Porque es el meollo de este tabernáculo o templo de Ezequiel. Que todas las verdades que hay en los otros tabernáculos, etc., el templo de Ezequiel, no solo se encuentra en cumplimiento literal en Israel durante el milenio, sino también un cumplimiento espiritual en Cristo y su iglesia. Es el punto que tenemos que entender bien lo que ellos literalmente tienen que cumplir.
nosotros espiritualmente tenemos que vivir. Ahora, para ellos van a entrar en ese templo de Ezequiel y ahí tendrán que estar participando de los requisitos. Pero significa para nosotros, yo tengo que calificarme hoy o hasta que muero. Porque después que me muero no hay tiempo. Ya mi vida está muerta y no hay más oportunidad de crecer y mi vida sea más santa delante del Señor. ¿Qué significa hoy día en mi vida? Hasta que el Señor me lleva a la muerte, o si Él viene literalmente, yo, un gentil, yo tengo que estar viviendo estos detalles, todos ellos en mi vida hoy día, mi vida espiritual, mi vida cristiana. Y es tremendo error de la iglesia evangélica. Decimos, recibe a Jesús, ya está listo, esperamos la venida del Señor. Y muchas veces no hacemos nada. Vivimos una vida muy, muy raquítica, una vida con poco entusiasmo para servir al Señor, más o menos media, y estamos perdiendo nuestro reinar con el Señor Jesucristo. Quiero que pongamos otra vez Primera de Corintios capítulo 6, los versículos 19 y 20, en lo que estamos hablando acá. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Mi cuerpo no es mío, hermanos, tampoco suyo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que significa, como el apóstol Pablo decía, que debemos santificarnos, espíritu, alma y cuerpo. Todo mi ser, Dios desea santificarnos. Y necesitamos entender que si yo soy el templo de Dios, en el contexto de lo que Él está hablando, de no unirlo con una prostituta o una mujer extraña. Segunda de Corintios 6, 14 a 18. Segunda de Corintios 6, comenzando así con 14. No os unáis en yugo desigual. Me gustaría hablar de esto, pero yo no tengo tiempo. Tanto de nuestros jóvenes se casan con impíos. Es la palabra de Dios de decir, no unirnos con gente que no son cristianos. Pero todos los días nuestros jóvenes lo hacen. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? Siga. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sigamos leyendo acá. Por lo cual, salid en medio de ellos. Oiga, salid en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos o hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hoy la iglesia gentil está calificándose para reinar con Jesús cuando Él venga. Ponga hermano 1 de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Las promesas para Israel al milenio también serán cumplidos espiritualmente para la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, lo que yo estoy diciendo, esto no solo son para los judíos. Nosotros los gentiles tenemos que vivir estas verdades antes que moramos y antes que venga Jesús. Porque cuando venga Jesús ya no habrá tiempo. Y la mayoría de la iglesia están esperando el gran día del rapto. Cuando se cree que seremos tan transformados y diferentes, solo rapto, gloria a Dios, van a salir nuestras alas y todo. Tan equivocados somos, hermanos. Y la tremenda responsabilidad de nosotros como pastores, maestros para enseñar la palabra del Señor. Ahora, voy a pasar muy rápido una lista de números y el significado espiritual que se encuentra en el templo de Ezequiel. Y algunos números tienen varios significados. No puedo pasar tiempo en ellos, pero son algunos conocidos, otros no. Número 1 significa unidad con Dios. Ahí están los versículos y usted puede apuntarlos y ahí estudiarlo. Y una ley muy importante en cuanto a números, siempre la ley ¿cómo es? La ley del primer encuentro, donde se encuentra un número la primera vez en la palabra de Dios, ahí mayormente podemos sacar la verdad de ese número. Número 2, testigo o testimonio. Número 3, testimonio perfecto o la Trinidad. Número 4, universal. Número 5, la gracia. Número 6 es el número de hombre o anticristo también. Número 7, que todo el mundo sabe que número 7 significa perfección. Entonces, si todo el mundo cree y entiende que número 7 es el número de perfección, entonces, ¿qué de los demás números? También los números tienen grandes verdades para enseñarnos. Número 8, resurrección o nuevo principio. Ahora, con esto quiero decir esto, tenga cuidado con números. Yo viví con gente que se basaba mucho en números en la palabra de Dios y yo creo en números en la palabra de Dios. Pero yo he visto gente jugando con números en la palabra, añadiendo, quitando, etcétera, etcétera, para, según ellos, llegar a una verdad espiritual que cree que Dios está hablando. Dios nos habla a través de números, pero tenga mucho cuidado cómo maneja los números. Ahora, lo que estoy diciendo, este templo está lleno de números. Esto es una ayuda para ayudarle cuando está estudiando el templo, lo que puede sacar de estos números que la palabra usa. Número 9 significa plenitud. Número 10, pruebas. Número 11, incompleto o desorganización, rebelión por causa de separación. Porque eso pasó cuando Judas se ahorcó, quedó con 11. Por eso tenían que escoger otro apóstol porque había el número 11 que habla de, digamos, incompleto, sin organización. Número 12, gobierno divino o plenitud es apostólica. Número 13, rebelión o apostasía. Número 12, madurez y responsabilidad. Número 25, abundancia de misericordia. Número 5 significa gracia o misericordia. 5 por 5, 25, abundancia de misericordia. Número 30, consagración, madurez para el ministerio, porque era el número cuando la gente entraron en el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Número 40, prueba o tribulación. Número 50, Pentecostés. Levítico 25 es digamos, la celebración de Pentecostés, era el número 50 y significa libertad, jubileo. Número 60, la plenitud de madurez, 2 por 30. Número 70, autoridad espiritual, porque yo recuerdo Moisés tenía 70 que estaban vinculados en gobernar al pueblo.
Número 90, plenitud divina o ser fructífero. Número 100, plenitud, lo último, abundancia, lo último o abundancia de fruto. Número 500, separación santa. Estos números se encuentran aquí en el templo. Número 1000 es milenio. 4500, plenitud de gracia. Y 1018, fuerza. Ok, entonces, ¿cómo estamos? Quiero decir esto y vamos a tomar un descanso, pero estos números le ayudan para entender lo que Dios está estableciendo en el templo. Ahora, ¿dónde estamos acá? Ok, aquí tenemos ahí esto relativo a la parte exterior que se describen y noten el muro fuera de la casa. Ahí están los versículos: la puerta del oriente, el atrio exterior, la puerta del norte, la puerta del sur. Ahora la parte interior tiene la puerta del sur, puerta del oriente, puerta del norte, los arreglos para el sacrificio. Se puede ir, hermanos, a Cantares, capítulo 8. Quiero que veamos algo aquí, que esto me hace entender bastante. Ahora, les voy a dar una tarea. Si a usted le interesa estudiar la palabra de Dios, saque su concordancia y cuente cuántas veces aparece la palabra muro en el templo de Ezequiel y cuántas veces aparece la palabra puerta. Porque eso tiene mucho que ver con lo que voy a leer en el libro de Cantares. Ponga mi hermano Cantares capítulo 8, los versículos 8 y 10. Ahora, los que estudian la Biblia saben que Cantares es la preparación de la esposa, el proceso como ella fue preparado para que llegara a ser la esposa de Jesús. Y dice, tenemos una pequeña hermana, es la novia hablando. Y dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, en otras palabras, no está desarrollada. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablar? En otras palabras, diciendo, si viene un varón y quiere pedir su mano, y es una niña todavía, sus pechos no están desarrollados, su cuerpo no está madurado, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué va a decir ella cuando le pide la mano y no hay nada de desarrollo en su vida? Entonces, es la novia, la esposa hablando, que tenemos una hermana pequeña que no tiene esto. Ahora, no, esto es tremendamente importante. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Ahora, la esposa identifica a su hermanita chiquita como muro. Cuente cuántas veces la Biblia dice muro en el templo de Ezequiel. O si fuera puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Entonces, básicamente, la palabra nos muestra que somos muros o puertas. Y usted puede, cada uno tiene su explicación, pero es importante entender esto porque el propósito de aquí en Cantares es que la persona que ya le va a pedir la mano, que está desarrollada, está formada. Sigamos leyendo el versículo 10. Yo soy muro. En este caso no es puerta, pero ella dice, yo soy muro. Y mis pechos como torres bien desarrolladas, desde que fui en sus ojos como la que haya paz, o shalom es la palabra. Ahora, con esto veamos Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, los versículos 10 al 15. Me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, vea, la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo. Vamos a seguir leyendo. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía, noten,
es la esposa de Jesús. Tenía que un muro grande. Y ella dice en el Cantares, yo soy muro. Está identificándose, yo soy la ciudad celestial. Yo soy muro, yo tenía un muro grande, alto noten, 12 puertas. 12 puertas. Y 12 ángeles, nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Sigamos leyendo. Y al oriente 3 puertas, norte 3 puertas, sur 3 puertas y occidente 3. Pero noten cuántas puertas. Y ahí Cantar está hablando, yo soy muro o yo soy puerta. Aquí el libro del templo de Ezequiel, lo mismo, se repite, muro y muro o puerta. Ok, ¿dónde estamos? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Bueno, hay tanto que uno puede decir. Autoridad apostólica, número 2 de autoridad. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estas cosas, esas verdades, ella había aprendido esas verdades, viviendo, caminando en esas verdades de los apóstoles y las tribus. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 15. Y el que hablaba conmigo tenía una caña, oiga. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Si no estoy bien medido o calificado o cumpliendo, perdóname, yo no voy a entrar. Yo no voy a tener parte. Y usted dice, hermano, usted es muy duro. No, yo sé que somos salvos por la gracia de Dios y cualquier cosa nos salva, sí, somos listos para el cielo. Pero vamos a estar en este gran patio donde Dios dice, no mida el patio. Yo no quiero estar en el patio. Usted escoge, yo escojo donde quiero estar. Dice, una caña de medir de oro para medir la ciudad. ¿Qué es la ciudad? Ve el comienzo del capítulo 21. Dice, es la tabernáculo de Dios con los hombres. Es la esposa de Jesús. Ahí dice el principio del capítulo. Mida la ciudad, sus puertas y su muro. Que tengamos entendimiento, hermanos. ¿Yo soy puerta o soy muro? Y Dios dice, tiene que pasar la inspección. Ok, 16 al 19. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios de longitud. Va hablando de todo esto. Muy importante el número 12. 17. Y midió su muro. Otra vez, midió su muro. Yo soy, bueno, según Cantares, ella dijo, yo soy muro. Depende de lo que ustedes dicen, muro o puerta. Midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel. 18. Y el material de su muro era de jaspe, es azul, la palabra de Dios. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio o transparencia total. Por favor, pido que me escuchen. Si yo vivo una vida no transparente a mi esposa o a mis hijos o a mi pueblo, ay de mí, porque la ciudad va a estar 100% transparente. Sacamos la cuenta, hermanos. ¿Cuántos viven vidas dobles? ¿Cuántos viven vidas dobles? Usted sabe que estoy hablando. Pues si vivimos vidas dobles, yo no entro. Jamás quiero ser juez. Perdóname, yo no estoy tratando de ser mi juez. Nada más estoy llevando lo que la palabra me muestra. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Primer cimiento de jaspe. Hay muchos detalles ahí, pero no entro. Hasta el versículo, versículo 21.
Las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Cómo viene una perla? Puro sufrimiento. La perla, un pedazo de arena, entra en la, ¿cómo se llama? Usted sabe, se me fue. Ayúdame. Sí, un pedazo de arena entra, comienza a molestar, y por el sufrimiento produce una perla. Las 12 perlas o puertas eran 12 perlas. Cada uno de las puertas eran una perla y la calle era oro puro, transparente como vidrio. Ay, Señor. El que tiene oído, oiga. Bueno, vamos a tomar un descanso, hermanos. Espero que podamos en sus tiempos libres meditar lo que hemos estado mirando. ¿Decir algo? Mis amados hermanos, le preguntaron al Señor: ¿por qué les hablas en parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No de todos es entender la palabra de Dios. Por favor, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por fe entendemos. El entendimiento es un don de Dios. No todos van a entender la palabra de Dios. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos, porque así te agradó, Padre. Muchos no comprenden muchas cosas en la Biblia porque no entienden la tipología y tratan de ver las cosas de manera literal. Y hay cosas que Dios ha revelado en lo natural que revelan verdades espirituales, porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, son claramente visibles en las cosas que son hechas, de tal manera que no hay excusa. Dios tenga misericordia y nos revele el propósito de Dios. Salmo 43:3. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que muchos solamente han entendido la gracia salvadora, Efesios capítulo 2, versículo 8, pero no han comprendido que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Una cosa es la gracia que salva y otra cosa es la gracia que transforma y que nos califica para estar delante de Él. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. El problema de hoy en día es que muchos creen que la gracia de Dios es tolerancia de pecado, y no se han dado cuenta que la gracia de Dios es el poder para cumplir la justicia de la ley. Romanos capítulo 8, del 1 al 3. Hermano, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán a tu santo monte y a tus moradas. El propósito de la Biblia no es salvación. El propósito de la Biblia, hermanos, es llegar a ser la morada de Dios. La salvación es el inicio. Jesús no es el camino al cielo. Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 17. Él quiere que seamos uno, Padre, para que sean uno como tú en mí y yo en ti, perfectos en unidad. Oh, que Dios abra nuestros ojos para calificar, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude y podamos entender estas verdades, porque hay que escribir la visión, hay que explicarla, porque aquel que la lea va a poder correr hacia ella.
Y oro en el nombre de Jesús que el Señor te dé entendimiento para que puedas proseguir. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Atráeme y en pos de ti correremos. Si tú eres atraído a la visión de Dios, si tú entiendes los propósitos de Dios y puedes enseñar al pueblo, vas a ser alguien que muchos va a hacer que corran hacia el Señor. Puesto los ojos en Jesús, autor, hasta ahí se ha quedado la iglesia, autor, pero dice la Biblia, y consumador de la fe. Jesús es el que da fe para salvación, pero Él quiere llevarte hasta alcanzar la unidad de la fe, la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero bendito Dios, hermanos, que Él ha dejado escrita su palabra, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo te invito a que tomes tiempo. Revisa las anotaciones del reverendo Clayton. Mira ahí en el video, toma nota, estudia, porque hay que calificar. Hermanos, Dios nos va a medir. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por eso, qué interesante que diga hasta la medida del varón perfecto. Por eso hay unos son del 30, otro del 60 y del 100 por 1. Oh, que el Señor nos ayude. Pero bendito Dios que Él nos está hablando. Amados, vamos a tomar tiempo para nuestro refrigerio y regresamos en unos minutos. Que el Señor les bendiga. Por favor, pueden pasar.